¡Vamos a ello! Bueno, como ya lo vimos al inicio de este video, les voy a hacer una introducción a este tema tan importante que son las derivadas. Y pues para empezar esta primera parte del video me gustaría empezar con un chiste para que ustedes comprendan dos de las características que van a tener las derivadas. Entonces voy a colocar por alguna parte del video el chiste. Miren, acá lo tengo. Lo voy a colocar por acá. Listo, ahí lo tenemos, genial. ¿Qué tenemos en el chiste? Meme, llámenlo como sea. Tenemos dos partes. En la primera parte tenemos algo que dice lo siguiente: de leche sobre x va a ser igual al queso. Y en la segunda parte tenemos algo que dice lo siguiente: integral, si esa tipo de s que tenemos ahí se lee de esa manera, como integral. ¿Listo? Entonces integral, bueno, hay distintas maneras como se coloca esto, ¿sí? Depende, pero pues ambas siguen siendo lo mismo, ¿no? Entonces tenemos ahí integral de ¿qué? De leche de x va a ser igual a la vaca. Genial, entonces vamos a entender las dos características que nos quieren dar a entender esas dos cositas, esas dos partes del meme. ¿Listo? Y para llegar a tal objetivo necesitamos primero entender unas cositas. Entonces les voy a explicar esas cositas que debemos tener en cuenta y después pues vamos a llegar a tal objetivo de entender esas dos características que van a ser parte de las características que van a tener las derivadas. Listo, entonces acá voy a colocar una función cualquiera. Por ejemplo, f de x va a ser igual a 2x al cuadrado, más bien coloquemos acá 3x al cuadrado más 2x más 6. Listo, ahí tenemos esa función que se llama función polinomial. ¿Por qué se le llama a esta función polinomial? Porque si vemos lo que tenemos al otro costado de la función dependiente, si o de la variable dependiente, tenemos es un polinomio, ¿sí? Entonces por tal motivo se le llama función polinomial. Bueno, acá podemos identificar varias cosas, ¿sí? En esta función podemos identificar incógnitas, números, sumas, restas, exponentes, y podemos identificar muchas cosas. Vamos a identificar cosas que son importantes dentro de la función, que se llaman variable dependiente y ahora variable independiente, ¿vale? Entonces, en este caso o en esta función, ¿cuál sería la variable dependiente? La variable dependiente generalmente va a estar despejada. Entonces, ¿qué está despejado acá? Es decir, ¿qué está en un costado totalmente positivo? F de x. Entonces, esto va a ser la variable dependiente. Ok, ¿y cuál sería la otra variable en esta función? La variable independiente. ¿Y cuál es esa variable independiente? La variable independiente es x. Y hay dos formas para encontrar esa variable independiente en la función. La primera, simplemente preguntándonos cuál es la otra incógnita que está aparte de esta, ¿sí? X. Entonces, como la otra incógnita que está aparte de esta es la incógnita x, pues la variable independiente va a ser la incógnita x. Entonces acá coloco que x va a ser la variable independiente. Listo. Bueno, ahí no alcanzó a salir el e, ¿sí? La e, pero bueno, ahí dice independiente. ¿Listo? Entonces tenemos que f de x va a ser la variable dependiente y que la x va a ser la variable independiente. Pero como les venía diciendo ahorita, hay dos formas para encontrar la variable independiente en una función. Bueno, la primera forma simplemente preguntándonos eso: ¿cuál es la otra incógnita que tenemos aparte de la que ya encontramos? ¿Sí? En este caso la incógnita x. Excelente, listo. Entonces esa es la variable independiente. Pero hay otra manera, y esa manera solo funciona si tenemos algo así como variable dependiente. Listo, entonces esta forma para encontrar la variable independiente solamente sirve para cuando tengamos la variable dependiente escrita de esta manera, es decir, escrita siguiendo este modelo: letra, paréntesis, otra letra, ¿sí? Cual sea. Coloquemos acá como para diferenciar estas letras, x. ¿Listo? Esta letra que tenemos acá puede estar en mayúscula, ¿sí? O en minúscula. Igualmente esta, ¿listo? Entonces puede ser este modelo o este, intercambiando esta por mayúscula y esta también por la otra que es mayúscula. Entonces acá colocaría pues esta L y acá X, ¿vale? Cualquiera de esas dos escrituras o cualquiera de esos dos modelos quieren decir el mismo modelo, ¿vale? Me quedo con este modelo que dice L paréntesis X. Listo. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tengamos pues la variable dependiente en forma de este modelo? Simplemente ver el modelo y más concretamente ver lo que está por dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces cogemos acá este modelo f de x y para la variable dependiente y vemos lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué está dentro del paréntesis? La incógnita x. Entonces la incógnita x va a ser la variable independiente. Genial, ahora voy a derivar esta función, ¿vale? ¿Y cómo se deriva una función? A función me refiero a todo esto, ¿sí? A toda esta expresión. Entonces acá voy a colocar que por acá todo esto va a ser la función. ¿Listo? Entonces voy a derivar la función. ¿Y cómo se deriva la función? La función se deriva de la siguiente manera: simplemente derivando esto y después derivando esto y listo. Ya tenemos entonces ahí
toda la derivada, o sea, la derivada de la función, ¿listo? Entonces, pues derivamos esto y derivamos esto. ¿Para qué? Para obtener la derivada de la función. Entonces, derivamos esto, que nos da como resultado f' de x, ¿listo? Ya ahorita vamos a hablar acerca de las diferentes maneras para escribir la derivada de la variable dependiente, ¿listo? Tranquilos. Entonces, f' de x sería la derivada de esto, ¿listo? Y acá, 3x al cuadrado más 2x más 6. ¿Cómo se deriva? Bueno, en este video no les voy a enseñar a derivar varias expresiones, ¿sí? Porque eso lo veremos en los próximos videos, a derivar varias expresiones y todo eso. En este video solo quiero que les quede claro qué son las derivadas, las características que van a tener las derivadas y el para qué sirven las derivadas, ¿listo? Listo, entonces acá derivo esto y me quedaría del siguiente modo: 6x más 2, ¿listo? Genial. Listo, entonces acá tenemos esto. F' de x va a ser igual a 6x más 2, ¿listo? ¿Cómo qué? Como derivada de esta función, ¿listo? Borro esto. Genial. Ahora hablemos acerca de cada una de las variables que encontramos ahorita: variable independiente y variable dependiente. Entonces, para hablar de cada una de ellas, voy a colocar esto un poquitico más arribita, por acá puede ser, ¿listo? Entonces borro esto y coloco por acá f', si así se lee esto, f' de x va a ser igual a 6x más 2. Listo, genial. Entonces, ahora sí empecemos hablando de las variables que encontramos ahorita: variable dependiente y variable independiente. Entonces, por acá voy a colocar un título que diga variable dependiente, ¿vale? Entonces, listo, ahí tenemos el título: variable dependiente, ¿listo? Genial. Vamos a hablar primeramente de esta variable porque fue lo primero que se me ocurrió, ¿vale? No es porque tenga más importancia ni nada de eso, ¿vale? No es por eso, simplemente porque fue la primera variable que se me ocurrió. Listo, entonces pues vamos a hablar acerca de esta variable dependiente. Entonces, la variable dependiente se puede escribir de distintas formas, ¿vale? Se puede escribir en forma de una letra del abecedario, ¿sí? Se puede escribir como A, B, C, ¿sí? D, ¿sí? Por ejemplo, Y, W, ¿vale? Se puede escribir en forma de una letra del abecedario, ya sea una letra minúscula o una letra mayúscula, ¿vale? Entonces, la letra que va a ir como variable dependiente puede ser o tanto minúscula o como mayúscula. Entonces, por acá coloco que puede ser esto, o A, B, C, D, Y o W. Genial. Solamente hay que tener en cuenta que debemos escoger como letra que va a ir como variable dependiente una letra distinta a la letra que ya está como variable independiente. Entonces, simplemente deben tener eso presente, ¿vale? Porque, por ejemplo, acá no pueden colocar como variable dependiente la incógnita de x. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos la incógnita de x. ¿Listo? Entonces, tengan eso muy presente. Vale, pero hay otras maneras para poder escribir esto, la variable dependiente en una función. La otra manera para poder escribir la variable dependiente en una función es la siguiente, siguiendo este modelo que les enseñé ahorita: letra, paréntesis, otra letra cualquiera. Como estoy utilizando acá la letra x como variable independiente, simplemente acá coloco pues esa letra. ¿Listo? ¿Qué podemos identificar acá? Dos cositas, esto y esto. ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser la variable dependiente, ¿sí? Acá coloco variable dependiente. Bien, ¿y qué va a hacer esto? La otra variable, es decir, la variable independiente. Genial. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de variables dependientes que siguen este ejemplo o este modelo? Ejemplos podrían ser los siguientes: f de x, ¿sí? ¿Por qué sé que este es un ejemplo? Porque pues cumple tal cual este modelo. Tenemos acá una letra, ¿sí? Ya sea minúscula o mayúscula, ¿sí? Cualquier tipo de letra puede ir acá, ¿listo? Entonces tenemos f de x, que pues acá cumple tal cual el modelo. Tenemos acá una letra, ¿sí? Acá también tenemos otra letra, perfecto. Acá puede ir también cualquier letra, ¿listo? Puede ir Y, cualquiera. Puede ir Y, E, Z, ¿listo? Más ejemplos. Otro ejemplo puede ser el siguiente: G en mayúscula de Y, ¿vale? Ese también puede ser otro ejemplo de variable dependiente que sigue este modelo. Perfecto. ¿Por qué sé que este ejemplo nos sirve como ejemplo para este modelo? Porque pues acá tenemos una letra independientemente de que sea mayúscula o minúscula. Listo, ahí tenemos una letra, perfecto, que es lo primero que tenemos en el modelo, ¿vale? Y además porque acá tenemos también una letra independientemente de que sea mayúscula o minúscula, que es lo que le sigue a la letra mayúscula en el modelo. Listo, genial. Otro ejemplo puede ser el siguiente: f mayúscula de z, ¿vale? Bueno, acá y acá utilicé letras mayúsculas para que y acá pues letras también diferentes a este modelo inicial para que nosotros no siempre nos acostumbremos a utilizar pues una letra minúscula y la incógnita de x acá. ¿Listo? Genial. Bien, excelente. Entonces, la variable dependiente se puede escribir ya sea en forma de una letra del abecedario, mayúscula, minúscula, o también siguiendo un modelo: L, si una letra, paréntesis, otra letra. Esta letra ya sabemos que puede ir en mayúscula o en minúscula, igualmente esta, ¿vale? Vale, pero nosotros también
podríamos encontrar a la variable dependiente en forma de un ángulo griego. O sea, nosotros nos podríamos encontrar con una variable dependiente escrita en forma de teta, por ejemplo, o de alfa, ¿vale? Alfa, beta, ¿sí? Omega. Generalmente cuando ustedes vean esta variable dependiente, ¿sí?, o la variable dependiente en esta forma, ya estaremos hablando más en forma de circuitos y todo eso, ¿listo? Pero sí, hay que tener en cuenta eso, que la variable dependiente se puede escribir también de esa forma, en forma de ángulo griego, ¿listo? Genial. Y de igual forma en el modelo que les mostré, en L de X, ¿sí?, podemos encontrarnos que L va a ser un ángulo y que X va a ser un ángulo, ¿vale? Aunque generalmente el ángulo se va a encontrar es en la variable independiente, es decir, en la segunda variable. Acá coloco más concretamente, o lo más general es que encontremos los ángulos por acá. Listo, ahora pasamos a ver las distintas formas en las que nosotros podemos escribir la derivada de la variable dependiente. Entonces, una forma para escribir la derivada de la variable dependiente es esta, f' de x. Pero en este caso pues esto iba a ser la derivada de esto, ¿no? Pero la verdad es que esto nos sirve para más modelos, y esta primita acá, ¿sí?, esta comita que está acá, que nos indica la derivada, sirve no solo para este f de x, sino para cualquier forma en la que nosotros podamos escribir la variable dependiente. Entonces podemos escribir la variable dependiente como y, ¿sí?, utilizando pues una letra del abecedario, como teta o como omega. Sí. Entonces, pues para todos estos casos pues podríamos utilizar esta forma que nos indica que la variable dependiente ya está derivada, ¿no? Entonces f' de x, y', teta', omega'. Pero para el modelo o para variables dependientes que sigan este modelo, ¿sí?, solo van a tener la opción de prima, ¿sí? O sea, para escribirles la derivada a esas variables dependientes solamente podríamos ocupar esto, ¿vale? Esta opción. Listo, entonces por ejemplo si tenemos f de x, solo podríamos ocupar esta opción para escribirle la derivada. Entonces la derivada de esto me quedaría así, f' de x. Otro ejemplo, por ejemplo g de y, ¿sí? Para escribirle la derivada de esto, como sigue este modelo, pues solo tenemos una opción, es decir, esto. Entonces acá me quedaría como g', así se puede escribir, o en forma de comita de y. Listo. Ahora pasamos a una forma para escribir la derivada de la variable dependiente, que es la forma que nos dice Leibniz, ¿vale? Esta forma ya no va a servir para variables dependientes que estén escritas de esta manera, ¿vale? Como L de x. Porque, como se los dije ahorita, las variables dependientes que estén escritas de esta manera van a tener una única forma para escribir la derivada de esa variable dependiente, que va a ser con la prima, ¿vale? O con la comita arriba, la apóstrofe, ¿vale? Entonces, esta nueva notación, la de Leibniz o Leibniz, solo va a servir para variables dependientes distintas a esta, o distintas a las variables que siguen este modelo, ¿vale? Entonces, coloquemos ejemplos de variables dependientes que no sigan este modelo de notación, ¿listo? Por ejemplo, y, ¿sí?, cualquier letra del abecedario y. Coloquemos otra a, b, ¿sí? Más, coloquemos ahora utilizando ángulos, por ejemplo, teta, omega, ¿sí? Ahora utilizando estas mayúsculas, coloquemos acá a, z, m, ¿vale? Genial. Listo, ahí tenemos varios ejemplos de variables dependientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hallarles a cada una su derivada por la forma de Leibniz o Leibniz, que se escribe así por si acaso el nombre. Leibniz o Leibniz, sí, hay dos formas para pronunciar, generalmente esas son las más utilizadas. Pues fue un gran constructor para esto que son las derivadas, ¿vale? Y también fue Newton. Listo, entonces pues vamos a encontrarle la derivada a cada una de estas variables dependientes por la forma de Leibniz. Entonces, ¿qué me quedaría para la derivada de y? ¿Sí? De acá de esta primera variable dependiente me quedaría lo siguiente, me quedaría d, ¿sí? Así se inicia d, esto, la letra de y sobre d, y acá que va a ir la variable independiente, es decir, la otra variable que tenemos en la función. Listo. Y ahí tendríamos ya la derivada para esta variable dependiente. Ahora para a, ¿cómo quedaría? Ustedes háganlo ahí. dA, ¿sí? dA sobre de la variable independiente. Que si tenemos y, pues colocamos y. Pero en este caso, como tenemos la incógnita de x, pues acá coloco la incógnita de x. Acá b, ¿cómo quedaría? db sobre dx. Acá para teta o theta me quedaría como de tita
sobre dx, ¿vale? Nos faltó por sacar derivadas a omega, a, z y m. Así que si ustedes quieren practicar con esto de la forma de escritura de Leibniz, pues practiquen con esto, ¿listo? Yo pues lo voy haciendo acá. Entonces, para omega, ¿qué tenemos? De omega, ¿sí? Sobre dx, acá coma, dA sobre dx, coma, dz sobre dx, y acá coma dm dx. Y listos. Ya hemos encontrado la derivada para cada una de esas variables dependientes. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a escribir esta función más por acá, ¿sí? Tal cual. O esta derivada por acá, tal cual. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a cómo escribir derivadas de segundo orden, es decir, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta y bueno, ya saben, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? La primera derivada, ¿sí? De la función. Que ¿cómo obtenemos la primera derivada de la función? Simplemente derivando esto y derivando esto una vez, ¿no? Y ahora, ¿cómo se obtiene la segunda derivada? Simplemente derivando esto, o sea, la derivada que nos dio esta función, ¿listo? Entonces, pues simplemente derivamos. ¿Y cómo obtenemos la derivada de esta función? Sí, o esta derivada, simplemente derivando esto y derivando esto, ¿listo? Entonces, acá me quedaría derivada de esto, o sea, f' de x, que sería así, f' b' de x, ¿sí? Simplemente acá colocándole otro palito de otra prima, ¿listo? Eso va a ser igual acá, y pues acá derivaríamos. En otros videos les enseñaré a cómo derivar expresiones algebraicas. Entonces acá me quedaría como 6. Y listo, entonces acá ya hemos obtenido la segunda derivada, que pues por el método prima me quedaría así, f' de x, de x es igual a 6. ¿Listo? Pero si como variable dependiente inicialmente no tuviéramos f de x sino y igual a todo esto, pues ya cambiaría, ya no colocaríamos acá como segunda derivada o como derivada f' o f' de x, sino que ya colocaríamos otra cosa, 3x al cuadrado más 2x más 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Pues lo único que tendríamos que hacer es hacer lo siguiente, pues encontrar la derivada a esto, pero ya no utilizando pues esta forma de escritura para la derivada, sino pues la que se le debe dar a esta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de esta variable dependiente? Me quedaría como y', utilizando pues el prima, utilizando la notación de Leibniz, de y sobre dx, ¿listo? Y también hay otra notación que no les dije, que es la siguiente, y puntico, ¿vale? Entonces también podría ser y puntico, ¿vale? Entonces pues me va a quedar con la notación más común, y prima. Si así se lee esto, y' igual a que derivo esto, que pues va a ser la misma derivada que tengo acá, 6x más 2, listo, genial. Derivamos otra vez para encontrar la segunda derivada. Entonces acá la primera derivada, la segunda derivada, que las derivadas que van de aquí para abajo, es decir, de la segunda derivada para abajo, pues ya son derivadas de segundo orden, no se nombran con ese nombre, como derivadas de segundo orden, ¿vale? Listo, entonces acá ¿cómo me quedaría? Me quedaría acá derivando esto y b', listo, lo mismo. Acá pues derivamos y me da 6. Ok, pero ¿qué pasa si ahora utilizáramos otra forma para derivar esto? Ya no utilizando pues la prima, ¿sí? O la notación prima, sino otra. Por ejemplo, de y sobre dx, ¿sí? Y bueno, acá derivamos que me da esto mismo, 6x más 2. Pues para encontrar la segunda derivada ya cambia un poquito a la que vimos ahorita, que fue con la notación prima. Entonces para encontrar la segunda derivada pues derivamos estas dos cositas, ¿sí? Estas dos expresiones. Acá derivada de esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como d al cuadrado, ¿sí? Porque ya es la segunda derivada, y sobre dx. Y acá también le añadimos un cuadrado, ¿listo? ¿Por qué 2? Porque en ese caso acá había un 1, ¿sí? Porque esta es la primera derivada y ya acá es la segunda derivada, ¿listo? O sea, es la derivada de la derivada. ¿Listo? Entonces, bueno, acá coloco el 2 y acá el 2, genial. No se les olvide pues colocarme los números, acá un 2 y acá un 2, ¿listo? Entonces acá derivamos y listos, 6. Bien. ¿Y qué pasa para más derivadas que van para más abajo? En este caso pues me quedaría como d, si quisiéramos encontrar por ejemplo la tercera derivada, me quedaría acá d al cubo y
acá d y al cubo y bueno, así seguirían. Por ejemplo, la cuarta derivada me quedaría como d a la 4, acá va el numerito 4, d y a la 4. Ok, entonces pues ya sabemos cómo escribir la segunda derivada cuando tengamos la derivada de la variable dependiente de esta manera, ¿listo? Me devuelvo un poquito para explicarles algo. Entonces, si tuviéramos así tal cual, ¿sí? La función, derivaríamos, entonces acá me quedaría, ahora pues ya no utilizamos pues lo que utilizamos inicialmente, es decir, con la prima acá, es decir, acá y' es igual a 3x al cuadrado, bueno, acá me da lo mismo, 6x más 2, listo. Les voy a explicar una cosita que pasa con la notación prima, ¿sí? Que es la forma para escribir la derivada de la variable dependiente. ¿Qué es lo que pasa? Que para escribir la segunda derivada, pues se crearía acá una segunda prima, ¿sí? Un segundo palito. Leyéndose esto como y'. Y bueno, acá derivamos. Que es 6, ¿listo? Genial. Pero a partir de la cuarta derivada, pues ya va a cambiar esta escritura. Ya no se va a escribir como y', ¿sí? Que ya son muchos palitos acá, sino que ya se escribiría del siguiente modo, como y a la paréntesis 4, ¿listo? No y a la 4, esto es distinto a esto, ¿vale? Esto es una manera para escribir la cuarta derivada, y esto pues es y a la 4, la variable dependiente a la 4, tengan presente eso, el 4 va con paréntesis. Entonces, pues si quisiéramos hallar acá la tercera derivada, pues simplemente sería y' igual acá a 0, ¿listo? Pero si queremos hallar la cuarta derivada tendríamos que hacer esto, ¿listo? Y paréntesis 4 igual a 0, que pues la cuarta derivada a 0. Listo, ¿y qué pasaría si tenemos la función, o más bien la derivada de la función, como utilizando no y' ni dx, sino utilizando y punto, ¿sí? Entonces acá escribí una vez la derivada, que esto ya derivamos 6x más 2. Bueno, lo que pasaría para encontrar la segunda y la tercera derivada es lo siguiente. Simplemente pues derivamos otra vez y acá le añadimos un puntico más. Y acá 6x más 2 y bueno, así seguiríamos hasta cualquier derivada que nosotros nos propongamos hacer. Entonces acá y 3 punticos, derivamos esto otra vez y bueno, así. Listo, entonces ya vimos las distintas formas en las que se puede escribir la variable dependiente. También ya vimos las distintas formas en las que se puede escribir la derivada de la variable dependiente. Y también vimos cómo se escribiría o cómo se escribirían las variables que van después de la derivada inicial. La segunda derivada, tercera derivada, así, para la variable dependiente. Listo, ahora hablemos acerca de la variable independiente. Listo, genial. Bueno, esta variable que escribí acá me quedó un poquito arribita, pero bueno, como sea. Listo, entonces ahora hablemos acerca de la variable independiente. ¿Cómo se puede escribir la variable independiente en una función? Bueno, igual que la variable independiente, se puede escribir de distintas formas. En el caso de esta variable independiente, sí, podemos escribirla en forma de una letra del abecedario, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, pues acá puede ser como variable independiente A, B, C, o estas tres en mayúsculas, por ejemplo A, B, C, ¿sí? O podemos encontrarnos la variable independiente como también ángulos griegos, por ejemplo teta, omega, phi. A ver si me sale el phi, es que Dios mío, el phi no me sale tanto. Listo, phi. Esto también se le puede leer como theta. Listo, entonces tendríamos como theta, omega, omega phi, por ejemplo alfa, beta, ¿sí? Y ya esas son las más usuales en las que podemos encontrarnos la variable dependiente, porque este modelo que tenemos acá, ¿sí? O este ejemplo de modelo que tenemos acá, de este modelo, es más usado para la variable independiente, ¿vale? Y pues acá, al igual que lo vimos ahorita con la variable dependiente, generalmente cuando encontremos como variable independiente ángulos griegos, pues estaremos hablando más de circuitos y todo eso. Listo, genial. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de un poquito del nombre. ¿Por qué? Porque no hablo de la derivada, porque cuando nosotros sacamos la derivada de la función, pues derivamos esto, ¿sí? La variable dependiente que pues tiene su derivada, y derivamos esto. Pero pues al derivar esto no obtenemos otra forma para escribir la x, o sea, en la derivada
de esta expresión la x se mantiene igual. Sí, ahorita yo les escribí que la derivada de esta función iba a ser f' de x, f' de x va a ser igual a 6x más 6, y como lo vimos acá, pues se cumple eso que les dije. O sea, en la derivada no vamos a tener otra forma para escribir la variable independiente, vamos a tener la misma forma. Listo, entonces pues vamos a hablar acerca de un poquito de por qué se le llama variable independiente, y pues también les voy a hablar acerca de un poquito de por qué se le llama la variable dependiente, pues variable dependiente. Entonces se le llama variable independiente porque, por ejemplo, acá tenemos esta función y, que va a cambiar esto por y, sí, eso se puede hacer. O también se puede cambiar f de x por otra letra cual sea, por a, b, teta, listo, no hay problema. Y de igual forma pasa lo contrario, podemos cambiar una letra por esto, o por un modelo que se lee, o un ejemplo de modelo que se le parezca. Entonces podemos colocar acá en vez de a g de x o g de y. Bueno, hay que tener cuidado con la letra que va a ir acá, porque podemos tener, por ejemplo, una letra que no puede ser y. Tendríamos que ver la incógnita que está como variable independiente, que recordemos que es la variable que va a estar acá. Listo, entonces pues acá cambio esto por esto, ¿sí? Acá cambio esto por esto, y escribo arriba lo mismo, 3x al cuadrado más 2x más 6. Listo, genial. Entonces, ¿por qué se le llama variable independiente? Se le llama variable independiente porque la variable no depende de nada. ¿Listo? O sea, ¿ustedes recuerdan cuando nosotros tabulábamos? Sí, que nosotros decíamos x, y, le doy a x tal valor, 0, menos 1, menos 2. ¿Ustedes por qué creen que uno dice eso? A x le damos tal valor, el que sea, porque la x no depende de nada. O sea, nosotros le podemos colocar el valor que sea y la incógnita de x es feliz, ¿vale? En cambio, a la incógnita y se le llama, o a la incógnita que esté por acá despejada, ¿sí? Se le llama dependiente porque va a depender del valor. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que y vale menos 6, ¿sí? Entonces, necesitaríamos acá que la incógnita de x fuera un valor para que me diera esto. Y de esa manera, pues, que la y estuviera con ese valor. Por ejemplo, acá, valiendo 0 me da 6. Entonces, digamos que por acá está la y valiendo 6. Y la y dice, oh, ¿cuál será la incógnita x, sí? O ¿cuál será el valor de la incógnita de x que me dará este valor para mí? Entonces, pues ya depende, ¿no? Ya depende de un cierto número, ¿vale? Entonces, en este caso sería el 0, x valiendo 0, pues me permite que tenga y igual a 6. Entonces, oh, gracias 0. Entonces, listo. ¿Vale? Entonces, si ven que dependió de un número como para obtener este resultado que teníamos acá, el resultado que quería ella. No pudimos haber colocado cualquier número al azar acá, por ejemplo el menos 1, porque pues eso no nos daría como resultado lo que quiere la incógnita y, sino que tuvimos que ver pues cuál daba ese resultado, es decir, tuvimos que practicar hasta pues ver. Entonces, como ven, depende del valor que coloquemos acá. Listo, y ya eso sería todo para la variable independiente, porque la verdad es que no hay mucho que decir sobre la variable independiente. Bien, quiero explicarles una cosita que pasa dentro de la variable dependiente, para que ustedes pues sean unos duros en esto y no tengan inquietudes ni nada de eso. Listo, entonces ahí escribí variable dependiente. ¿Por qué? Porque les voy a explicar una cosita que pasa con la variable dependiente. Entonces, o bueno, en el tema de la variable dependiente. Entonces voy a escribir la derivada de esto, ¿sí? Entonces primeramente voy a cambiar esto por y, ¿sí? 3x al cuadrado, todo queda igual. Derivamos, entonces voy a utilizar la forma para derivar la variable dependiente de Leibniz o Leibniz. ¿Listo? Entonces acá coloco dy sobre la variable independiente, es decir, de x. Eso va a ser igual y derivo esto. Ya derivé esto, derivo esto. Entonces me quedaría 6x más 6 más 2. Disculpen, acá es más 2. ¿Listo? 6x más 2. ¿Vale? Listos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengamos esto? Lo que puede pasar o a lo que podríamos llegar es a lo siguiente. Entonces, quitar esto que tenemos acá dividiendo a multiplicar. Listo, pasarlo a lo recostado a multiplicar. Entonces acá me quedaría de y igual a 6x más 2 por esto. Todo esto multiplicado con esto, ¿vale? Porque esto se va a multiplicar con todo lo que tengamos acá.
Entonces, pues eso es lo que puede pasar cuando ya tengamos la derivada de la variable dependiente por la forma del Leibniz o Leibniz. ¿Listo? Podemos pasar el de x o el de algo que tengamos abajo a multiplicar a lo que sea que tengamos al otro costado. ¿Listo? O también podríamos hacer lo contrario, es decir, no pasar el de x a multiplicar sino el de y. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces volteamos las fracciones en ambos costados. ¿Por qué podemos hacer eso? Recordemos que si tenemos a sobre b igual a c sobre d, eso va a ser igual a o equivalente a b sobre a sobre d sobre c. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Entonces, pues hagámoslo. Mira, entonces esto que está yendo pasa a multiplicar a por d, ¿no? Y eso va a ser igual a esto que está yendo pasa a multiplicar. Listo, acá nos dio una igualdad. Acá nos debe dar lo mismo. Entonces acá esto que está yendo pasa a multiplicar, me quedaría como c por b o b por c, el orden de los factores no altera el resultado. Y acá, eso que está yendo pasa a multiplicar a sobre b, pero esto yo no lo veo como igual. Siempre en una igualdad o en una equivalencia o en una ecuación podemos invertir la ecuación o igualdad. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que sea que tenemos acá va a estar acá con todo y signo, y lo que sea que tenemos acá con todo y signo acá. ¿Listo? Entonces, pues hagamos eso acá. Me quedaría AD igual a CB. ¿Listo? Entonces, como obtuvimos la misma cosa, pues quiere decir que se cumple eso que les estoy diciendo. Listo, entonces pues volteamos. Acá volteamos dx sobre dy. Acá escribimos sobre 1 y volteamos. Entonces me quedaría 1 sobre 6x más 2. ¿Vale? Borro esto y ahora nos decimos lo siguiente. Esto que está yendo pasa a multiplicar. ¿Listos? Me quedaría 1 sobre 6x más 2 por el de y. ¿Listo? Todo este monomio por el de y o toda esta fracción. ¿Y qué me quedaría al final? Acá colocamos denominador 1 y multiplicamos las fracciones. Recordemos que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por dy, cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Entonces dy sobre 6x más 2 por 1, cualquier cosa también multiplicada por 1 da la misma cosa. Entonces 6x más 2. ¿Listo? Y ya, de esa manera ya también hemos despejado ahora el de x. Y listos, ya hemos acabado esta primera parte, que era hablar acerca de las variables dependientes y acerca de las variables independientes. Y como ya acabamos, pues ya podemos devolvernos a los chistes para entender lo que dice cada uno. Entonces acá coloco otra vez la imagen, ahí lo tenemos. Genial, entonces teníamos de leche sobre x va a ser igual al queso. Y tenemos abajo integral de L de x va a ser igual a la vaca. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en la primera parte? Tenemos que dl sobre x y de leche sobre x va a ser igual al queso. ¿Qué quiere decir? Que el queso, ¿sí?, va a salir de la leche. O a partir de la leche vamos a sacar el queso. Bien, que es una de las características que nos habla las derivadas. Si recordemos que una derivada sale de una función. Entonces acá nos quieren tratar de dar a entender eso. El queso sale de la leche, pues las derivadas también hacen lo mismo. ¿Listo? Las derivadas salen de una función. Sin una función no podemos sacar derivadas. Entonces esa es la primera característica que nos quiere dar a entender el chiste. El primer chiste, ¿no? O la primera parte del chiste. Que sin función no hay derivada. Que necesitamos la función para sacar la derivada. ¿Listo? Entonces tenemos en la segunda parte integral de leche, que voy a escribir la leche como L de x va a ser igual a la vaca. Y bueno, igual a la vaca. ¿Listo? Listo. Vale, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos están diciendo? Que pues con una operación le encontramos a la leche su originario, es decir, la vaca. Pues eso es lo que pasa con las integrales. A partir de las derivadas, ¿sí? Voy a colocar acá un dx, ¿sí? A partir de una derivada se obtiene su originario, es decir, su función. La función de la cual salió esa derivada. Entonces acá coloco f de x, ¿listo? Entonces pues eso es lo que nos quiere dar a entender ese chistecito, que a partir de las integrales, ¿sí?, vamos a obtener la función, ¿vale? Pero ¿y eso qué tiene importancia con las derivadas? Mucha, porque tiene una relación con esto, con las integrales, ¿sí? Porque nos da a entender que pues las integrales y las derivadas pues tienen una relación inversa, ¿sí? Quiere decir inversa, es decir, con las derivadas yo hago lo siguiente: derivar una función, es decir, a una función sacarle la derivada, ¿no? Entonces acá a partir de una función yo saco la derivada, pero no, en las integrales pasa lo contrario, es decir, a partir de una derivada se encuentra su originario. ¿Listo? Entonces pues
El chiste nos quiere dar a entender eso, que las derivadas tienen una relación inversa con las integrales, ¿vale? Es por eso que al resultado que tenemos acá se le llama antiderivada, aunque también se le puede nombrar como integral. Genial, y listo, ya hemos acabado entonces esta primera parte. ¿Cómo les pareció? Genial. Ahora pasamos a la segunda parte, que ya es un poquito más dinámica. Listo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir una carrera entre dos cuerpos en movimiento, ¿listo? Entonces voy a escribir una carrera, o más bien voy a hacer un gráfico de una carrera entre dos cuerpos en movimiento. Como ejemplos para los cuerpos en movimiento colocan los carros y carros, pero para yo ser original voy a colocar una moto y un carro. Listo, entonces pues ya van a ver el gráfico. Listo, genial, ya tenemos el gráfico. Tenemos entonces una carrera entre dos cuerpos en movimiento, es decir, entre dos vehículos. Tenemos acá un carro que está compitiendo contra una moto. Listo, y listo, empieza la carrera. ¡Bum! El carro empieza, también la moto. ¿Qué es lo que pasa? Que la moto en este punto, ¿sí? La carrera pasa en velocidad al carro, es decir, lo pasa. En este punto ya la moto pasaba al carro, es decir, ya le estaba ganando en este punto. Entonces, mientras el carro estaba como por acá, y la moto ya iba más adelantico. Esa moto quedó re deforme, pero bueno. Listo, ¿vale? Entonces, pues la moto, como le ganó en velocidad en este punto, pues le ganó la carrera. Listo, entonces le ganó la carrera a la moto. La moto, las motos, Listo, entonces el ganador, la moto. Ganador. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es identificar la velocidad promedio que tuvieron ambos vehículos en la carrera. Listo. ¿Y a qué me refiero con velocidad promedio? Me refiero a la velocidad que tuvieron en cada instante de la carrera. Listo, entonces recordemos cómo hallar la velocidad promedio o velocidad para un cuerpo. Entonces hay dos formas que significan lo mismo. Listo, entonces tenemos velocidad, que va a ser igual a distancia sobre tiempo, o en algunos libros también vamos a encontrar esta fórmula de la siguiente manera: como velocidad va a ser igual a, cambiando esto por x, distancia sobre tiempo. Pero pues ambas fórmulas dicen lo mismo. Ay, acá me quedó mal, coloqué una E, era T. Esto es genial. Me voy a quedar con la segunda forma porque es la más utilizada. B es igual a x sobre t. Listos. Entonces pues hallémosle la velocidad promedio al carro. La velocidad promedio, es decir, la velocidad que tuvo en cada uno de los instantes de la carrera del carro. Pero velocidad promedio, o sea, no es la velocidad, no vamos a hallar la velocidad que tuvo exactamente en cada uno de los puntos, sino vamos a hallar la velocidad promedio, es decir, aproximada. ¿Listo? Entonces pues necesitamos estos dos datos, x y tiempo. Entonces el carro, cuando pues llegó la moto, ¿sí?, se quedó en un cierto punto, digamos que por acá, o sea que no recorrió toda la carrera, por lo que no debemos cogerle al carro pues toda la carretera, ¿sí?, sino solamente lo que recorrió. Se borró esto y pues solo le cogemos al carro la distancia que recorrió. La moto pues sí recorrió todo, que digamos que fueron 100 metros, el carro recorrió 80, casito le gana. ¿Listo? Entonces 100 metros y 80. Genial. Entonces 100 metros y 80. La moto sí había acabado, no la carrera. Y el carro se quedó ahí porque no acabó nada. Listo, entonces bueno. La velocidad, el tiempo en que hicieron todo eso. En un tiempo igual, ¿listo? El mismo tiempo va a ser para los vehículos. Digamos que fue un tiempo de 4. Sí, 4 segundos. ¿Vale? Un ejemplo. Entonces 1, 2, 3, 4. Pues 1, bueno, 2, 3 y 4. Y pues el carro llegó acá y la moto llegó a los 1000 metros, a los 100 metros, es decir, ganó la carrera. Bueno, entonces esto va a ser para ambos y pues esto es lo único que va a cambiar, la distancia. ¿Listo? Entonces, bueno, velocidad. Vamos a empezar con el carro. Entonces, velocidad promedio va a ser igual a la distancia, 80 metros, sobre el tiempo que demoró pues en realizar esos 80 metros, 4 segundos. Acá realizamos esta operación, 80 entre 4, cuarta 1, cuarta 20. Entonces, 20 metros sobre segundos, sobre segundo, o sea, sobre un segundo. ¿Listo? Genial. Y listos. Ya se puede dejar así, la velocidad promedio, o se puede dejar de la siguiente manera, como 20 metros por cada segundo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que por cada segundo corrió aproximadamente 20 metros. Listo, aproximadamente, porque como les digo, estamos encontrando la velocidad promedio, no la velocidad exacta que tuvo en cada uno de los instantes el carro. Listo, entonces 20 metros por segundo. Voy a colocar ese ático por acá, porque eso nos va a servir para entender el para qué sirve esto de las derivadas. Entonces 20 metros por segundo, o
recorrió cada 20 metros por cada segundo. Listo, entonces genial. Ahora nos pasamos a encontrar la velocidad promedio de la moto. Entonces, listo, distancia 100 metros sobre tiempo 4 segundos, listo. Mitad 50, ¿no? De 100, 50. Mitad 2. ¿Podemos seguir sacando mitad? Sí. Mitad 25. Acá mitad 1. Listo, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Velocidad es igual a 25 metros por segundo, ¿vale? Es decir, que recorrió 25 metros por cada segundo. Entonces, un segundo, digamos que estaba en este punto, en un segundo. Entonces, en ese punto, pues ya había recorrido 20 metros, 25 metros. Listo, coloco acá el dato. Y como lo ven, el vehículo ganador tiene más velocidad. ¿Por qué? Porque pues recorrió más distancia en pues la unidad de segundo. Listo, ahora pasemos a cómo se vería esto en el plano cartesiano. Vale, y acá ya tenemos pues el gráfico o pues el cómo se vería lo que les dije ahorita gráficamente. Listo, entonces tenemos acá que esto que está acá verde, la línea verde va a ser para la moto. Entonces acá coloco la moto y la línea azul que tenemos por debajo de esta va a ser la que le corresponde al carro. Listo, entonces ¿qué tenemos acá? Que la moto en 4 segundos recorrió 100 metros y que el carro en los mismos 4 segundos recorrió a 80 metros. Fíjense en algo, que entre más inclinada si esté la pendiente, pues mayor velocidad. Entonces miren, esta está más inclinada, por lo tanto esta va a tener mayor pendiente. Y pues ahorita ya vimos que la de la moto sí va a ser mayor que la del carro, la velocidad. Esta va a ser de 25 metros por segundo y esta va a ser de 20 metros por segundo. Ya acabamos de hallar esas velocidades. Entonces tengan eso muy presente, que entre mayor inclinación, ¿sí?, va a ser mayor la velocidad, y que entre menor inclinación va a ser pues la velocidad menor. Pero el gráfico más correcto sería el siguiente, ya que la velocidad no siempre fue la misma, fue promedio, ¿no? Como se los dije ahorita, la velocidad fue promedio, no fue la misma en cada uno de los instantes, sino que fue aumentando. Entonces pues la gráfica más correcta sería esta, ¿vale? Borro esto porque necesito explicarles una cosita. Borro esto también. Entonces voy a cambiar eso porque pues pudimos haberle hallado la velocidad desde acá o desde este punto, la velocidad que tuvo en este punto, o la velocidad que tuvo por ejemplo en este punto, ¿sí? Bueno, me perdonarán acá por ese rojo tan raro que me salió ahí, pero bueno. Listo, entonces pues ¿qué vamos a hacer? Sacar coordenadas, porque eso nos va a ayudar para saber para qué sirven las derivadas. Listo, entonces acá voy a borrar también esto, porque podemos encontrarnos que el punto no pudo haber quedado acá. Listo, pudo haber quedado por ejemplo por acá. ¿Listos? Acá también borro esto, porque necesitamos encontrar una coordenada que pues sea o que sirva para todas, para cual sea coordenada. ¿Listo? Entonces, listo, entonces acá esta coordenada en X, ¿cuál sería? Sería X. ¿Sí? Podemos nombrar esa coordenada que va a tener ese punto en X, X. ¿Listos? Listo. Saca coordenada X. Coordenada que va a tener en... Uy, esta línea me quedó muy feita. Voy a colocarla así. Bueno, más o menos. Listo. Coordenada que va a tener ese punto en Y. Pues Y, ¿sí? O se puede nombrar como f de x. Coloquémoslo acá como f de x, ¿vale? Pero no hay problema. Recuerden que Y es igual a f de x. ¿Listo? Bueno, ya saben que podemos cambiar esto por cualquier cosa que se le asemeje al modelo que teníamos inicialmente, L de x. ¿Listo? Listo. Este punto, ¿qué coordenadas tendría? Tendría coordenadas ¿qué? Bueno, en X tendría algo sumado con esto, ¿no? Ya que pues todo esto que vamos a tener acá pues va a ser la coordenada para este punto en X. ¿Listo? Entonces pues acá coloquemos como esta distancia faltante para la suma una letra. Coloquemos acá H. ¿Listo? Entonces coloquémosle acá que la coordenada va a ser X más H, ¿sí? Porque pues la suma o todo lo que tenemos acá pues va a ser finalmente la coordenada para la incógnita X o para el eje X para ese punto. Listo. ¿Y acá qué sería? En Y, f de x más h, ¿sí? Simplemente acá en vez de x colocamos x más h, es decir, la coordenada que tuvo el punto en x. Listo. Y ya con esos puntos ahora, o con esas coordenadas, ahora sí hallamos la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Una cosita que hay que aclarar es que
h se puede encontrar como delta de x, ¿vale? Delta de x, que es incremento de x, ¿listo? ¿Por qué se le llama así? Porque miren, incremento de x. Listos. Entonces, calculamos la velocidad con esos datos que tenemos acá. Entonces, velocidad, recordemos que es distancia sobre tiempo. O sea que velocidad va a ser igual a ¿qué? Vale, entonces, ahora hallamos la velocidad para el punto, ¿sí? Necesitamos hallar la velocidad al punto, ¿sí? Pues podemos mover el punto y entre más cerca esté el punto acá, pues mejor, listo. Entonces, listo. Podemos haber colocado el punto por acá o por acá o por acá, eso no importa. Entonces velocidad va a ser igual a distancia. ¿Cuál es la distancia? Recordemos que acá iba el tiempo y que acá iba la distancia. Entonces, pues empecemos con el tiempo. ¿Qué va a ser el tiempo? El tiempo, pues va a ser esto. El valor que hay de aquí a acá, ¿listo? Que hay de aquí a acá. Entonces, ¿qué es el valor que tenemos de aquí a acá? Miren, h. Entonces acá coloco h. O incremento de x o delta de x. Entonces, listo. Voy a correr esto acá. ¿Qué colocamos arriba? La distancia, es decir, el valor que va desde acá hasta acá. ¿Y cómo obtenemos este valor? O sea, tenemos todo este valor que es f de x más h, ¿sí? Y tenemos todo este. Pues simplemente, para hallar este, lo único que tenemos que hacer es a este restarle este. Y si lo hacemos, pues ya obtenemos lo que queremos, que es el espacio que recorrió en cierto tiempo, ¿no? ¿Y cómo se escribe eso? Pues a esto, f de x más h, le restamos esto, que es f de x. Y listo. Acá coloco esto, f de x más h menos f de x. Listo. Pero acá nos falta una cosita. Velocidad va a ser igual a algo. Nos falta escribir acá un límite antes de esto. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto, ¿sí?, llegue a C, o sea, llegue acá, que se vaya acercando hasta acá, para que ya podamos encontrar la velocidad exacta a este punto, ¿sí? Entonces, me quedaría velocidad va a ser igual al límite cuando la h tiende a 0, es decir, cuando la h se va acortando hasta llegar a 0. H se va acortando hasta 0, sí, hasta llegar a tal punto en que pues va a estar acá, ¿listo? Entonces, pues, si h se acorta o llega hasta 0, pues el punto también se movería hasta llegar a este punto. Y pues de esa manera ya podríamos hallar la velocidad exacta para este punto, ¿listo? Entonces acá me quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de todo esto. F de x más h menos f de x sobre h, ¿listo? Y listo, entonces, bien, ya de esa manera hemos hallado la fórmula que nos sirve para encontrar la velocidad para cualquier punto. Entonces, esta formulita nos va a permitir encontrar la velocidad para cualquier punto, ¿listo? Entonces el punto puede haber estado acá o acá, ¿sí?, para cualquier punto, ya que utilizamos como coordenadas de los puntos, ¿sí?, coordenadas que servían para cual sea punto, ¿listo? Entonces, ¿para qué nos sirven las derivadas? Las derivadas nos sirven para ¿qué? Para encontrar la velocidad exacta. La velocidad exacta de un punto, ¿listo? Entonces nos sirve para encontrar la velocidad exacta de un punto. Y también nos sirve para encontrar la recta tangente a ese punto, ¿vale? Entonces, recordemos que esto, h se iba a achiquitar, ¿no? De esa manera, pues también este puntico se iba a también achiquitar hasta llegar acá, ¿no? Y cuando eso llegara acá, pues ya esta recta no sería así, sino pues ya sería algo así, ¿no? Y pues, ¿qué es esto? Una recta que tangente, es decir, una recta que toca solo una vez a la función. Entonces, ¿para qué sirve también esta formulita? Para encontrar la recta tangente a un punto, ¿listo? Y también sirve ¿para qué? Para encontrar la velocidad a un punto, ¿listo? Que fue la primera cosita que les dije. Y esta formulita que tenemos acá, ¿qué va a hacer? Esto que tenemos acá, f de x más h menos f de x sobre h, ¿qué va a hacer? Va a ser, y bueno, acá con el límite de h tendiendo a 0, va a ser todo esto la derivada, ¿listo? Entonces podemos decir que con esto encontramos, pues ya saben, la velocidad a un punto o la recta tangente a un punto, o también podríamos decir que la derivada nos permite, ¿sí?, que es lo mismo que deriva, nos permite que encontrar la velocidad a un punto o la recta tangente a un punto. Y bueno, de esa manera ya hemos acabado esta parte. Bien, entonces pues ya hemos aprendido bastantes cositas por el día de hoy. Bueno, y pues ya para acabar,
quería decirles una cosita que es, nosotros podemos encontrar la derivada de una función mediante esa fórmula. Yo acá coloco límite, colocar acá f' de x y recordemos que toda esa formulita iba a ser pues la derivada de algo, ¿no? En este caso f de x. Límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, o pues incremento de x, que pues va a ser lo mismo. Pues acá también tendríamos que cambiar por incremento de x y acá. ¿Listos? Entonces podríamos hallar la derivada de una función utilizando esta formulita, o pues por métodos que en los siguientes videos veremos. Listos, y sin más que decir, nos vemos, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó me pueden dejar un like, si no les gustó un dislike. Por favor ayúdenme con sus comentarios, comenten lo que sea, si les gustó la clase, si entendieron mucho. En este video no les voy a colocar un ejercicio para que ustedes practiquen, porque pues en el video pues estuvimos practicando, y además porque no quiero que se me alargue mucho este video. Listo, entonces ya en los siguientes videos veremos muchos ejercicios para que ustedes practiquen este cuento de derivar y todo eso, ¿vale? Y listo, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.